Nuevamente con ustedes para seguir conversando en este tren de ayuda de hoy día 8 de agosto y ya lo he anticipado y vamos a aprovechar lo más posible este ratito que nos queda para hablar de salud. Y para ello tenemos invitados a Catherine Contreras, Catherine Contreras, que es enfermera encargada de coordinación Sí. de Villa Alegre, y a su lado don Jaime González, que es el director del CEFAM de Villa Alegre. Exactamente. ¿Alguna vez se te ha creado, broma entre villalegrinos, pero hay otro Jaime González que es muy conocido, que es don Jaime González Colvin? Sí. De repente se produce el enredo y dice, ¿usted es el historiador? No, soy el que trabaja en salud. La verdad es que me ha tocado varias veces esa confusión. ¿Ya? Así que cuando recién llegué llegaste, a la comuna a trabajar y en mi presentación al consejo, efectivamente me preguntaron mi segundo apellido, porque había una confusión con el don Jaime González Corville, creo que es. Claro, Él es historiador, Sí. fue funcionario municipal muchos años, tengo entendido. Sí. Pero bueno, con el tiempo sí lo tuve ¿Se conocieron la los oportunidad tocayos, de no? conocernos y compartir, pero son solamente alcance de apellidos. Y curiosamente viven bien cerca. Y bastante cerca, sí. Bueno, pero son curiosidades que realmente no podemos Exactamente. comentar. Villa Alegre, un pueblo chico como el nuestro, que queremos mucho, pero afortunadamente todavía pueblos chicos donde casi todos más o menos nos conocemos o nos aguaitamos. Exactamente. Pero hoy día vamos a hablar de una cosa que tiene un pueblo chico y que de repente a los que somos de allá decimos, disculpa, pero en Villa Alegre tenemos algo, compadre, porque el resto no tiene. Oye, fue realmente un cambio notable en la atención de salud de urgencia de Villa Alegre, la creación de este servicio, ¿cómo es el servicio? De alta resolutividad. De alta resolutividad rural, que creo que es el término final. Contemos un poco la historia, porque este SAR originalmente no era para nosotros. No, pues era para San Javier. Bueno, No lo hicieron. lo que yo sé de esta instalación que llegó a Villa Alegre a cubrir las necesidades de urgencia, efectivamente lo que yo sé es que originalmente no era para Villa Alegre, era para la comuna de San Javier, y que por unas gestiones de las autoridades de la época, por una infinidad de variables, no se concretó en la comuna de origen, que era San Javier, y llegó a concretarse este servicio de urgencia a Villa Alegre. Y tengo entendido que está desde un poquito antes de la pandemia, y bueno, hasta la fecha sigue funcionando en Villa Alegre y atendiendo básicamente población desde Villa Alegre, San Javier y algo de Hierbas Buenas. Es que eso bueno, ha sido tema de polémica también, Jaime, justamente la cobertura. Efectivamente, por algún motivo, San Javier descartó justamente quedarse con este SAR. Y a Villa Alegre le dijeron, y ahí no lo pensaron dos veces, dijeron, venga para acá al tiro, ¿no? Me imagino que debe haber sido algo muy parecido así, claro. Sí, no, si fue así la cosa. Historia antigua. Claro. De repente, cosas que pasan nomás por estos lares, pero es simpático. Pero fue beneficio para Villa Alegre, pero también, Catherine, el tema es que el SAR de Villa Alegre, especialmente desde que comenzó la pandemia, adquirió un protagonismo bastante grande cuando cambió el funcionamiento. Originalmente esto estaba pensado para atender desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la mañana, de lunes a viernes, los fines de semana horario completo. Llegó la pandemia, fue necesario 24 horas, se mantiene hasta el día de hoy. Y eso también significó que mucha gente que necesitaba atención, no solamente de la comuna, sino que de San Javier, Hierbas Buenas, de Linares también. O sea, el SAR de Villa Alegre se convirtió en el santo salvador, porque en otras partes no tenían atención, ya, vamos para el SAR. Y ha sido una tremenda carga para ustedes. Sí, así como usted lo dice, el SAR es un servicio de atención de urgencia de alta resolutividad, y eso se da especialmente porque tenemos un centro de rayos y una forma específica de tomar exámenes de sangre rápido, ¿ya? Y como usted bien lo menciona, sí es un ente salvador para la comuna,
porque si llega gente de San Javier, llega gente de Linares, llega gente de Hierbas Buenas, de Colbún, de todo lo que es las comunas aledañas, llega gente a atenderse hoy por hoy, que yo lo puedo decir sí, así es, llegan de todos lados a atenderse ahí al SAR. Harta gente para la que está atendiendo el SAR, o sea, estamos hablando de la práctica de, con tranquilidad, 2 comunas, 2,5 tirando para 3. Sí. Y no llegan de San Clemente porque San Clemente tiene SAR. Tiene SAR, claro. Que si no estarían acá. Posiblemente. Es un volumen importante porque nosotros, según nuestras estadísticas, estamos atendiendo aproximadamente 150, 160 personas, un promedio por las 24 horas, ¿ya? Eso a veces es variable, por ejemplo, cuando estamos en plena campaña de invierno, con los picos de las enfermedades respiratorias, ¿no es cierto? Eso obviamente, esas variables lo juegan a que aumente también el número de consultas, también los tiempos de espera y todo lo que conlleva cuando los centros de salud de estas características, como los servicios de urgencia, llegan a ser sobrepasados y se saturan con la exigencia de la comunidad. Pero generalmente estamos hablando de en 24 horas una atención en promedio más o menos de 140 a 150 pacientes, que no es menor. Catherine, ¿cuántas personas atienden en el SAR? Porque, o sea, a diferencia de lo que un centro más básico, antiguamente lo llamábamos posta, no sé cómo se llamará hoy en día, ha cambiado un poco, sería el CEFAM hoy en día, más o menos. En urgencia, ustedes sí tienen médicos. ¿Cuántos médicos tienen? Nosotros trabajamos de lunes a lunes, ya toda la semana, de 8 de la mañana a 8 de la mañana, porque trabajamos 24/7, ¿sí? Los médicos son 2 médicos en la jornada diurna como en la jornada vespertina. O sea, siempre se cuenta con 2 médicos, ¿ya? Tanto de día como de noche. 2 enfermeros y 4 técnicos en enfermería. Aparte de la tecnóloga médica, que es la que toma los rayitos, y obviamente el personal de aseo, que también los conductores y todo lo que forma el equipo SAR. ¿Cuál es la función de este servicio? ¿Para qué fue diseñado originalmente? Originalmente fue para tratar urgencia. O sea, pero ¿a qué te refieres con urgencia? Es que la urgencia es una urgencia, que puede ser, por ejemplo, hablando en términos de enfermedades, para que la gente lo entienda, una urgencia puede ser una quemadura, ¿ya? Un corte, una herida, por ejemplo, de arma blanca, un infarto. De moda últimamente, para el 18 sí, sobre todo. Que y se da mucho, aunque usted no lo crea, no llega sí, mucho. Sí, un infarto, un accidente cerebrovascular, cosas que son de urgencia. Urgencia. ¿Y cuando no son urgencia? Cuando es una cosa más bien que no te vaya a morir por la cuestión. Ahí tendría que ir para el otro lado. A ver, lo que pasa es que para complementar lo que decía nuestra enfermera coordinadora, efectivamente los servicios de urgencia fueron creados para resolver una urgencia. Y esas urgencias, ¿no es cierto?, tienen un cierto grado de... No un cierto grado, tienen un sistema de categorización. Efectivamente, los centros de atención de urgencia están hechos para resolver en general los SAR, que son servicios de alta resolutividad. ¿Se entiende esa palabra? Resolutividad. La resolutividad quiere decir como resolver problemas. Y resolver problemas significa a veces patologías de no tanta gravedad. Porque lo que hace un SAR y un servicio de urgencia en general es atender el máximo de personas y poder resolverles el problema que les aqueja. La gravedad y solucionarles lo que significa para él o catalogue ese paciente como gravedad. Y la otra resolutividad que tiene es que si hay patologías o condiciones del paciente que requieren que este servicio de urgencia tenga que derivarlo, nosotros tenemos una red y esa red está establecida. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que hace un servicio de urgencia ante patologías de que el paciente tiene riesgo vital? Un infarto, un accidente cerebrovascular, un gran quemado, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hace este servicio, como es de alta resolutividad, resuelve, estabiliza y traslada al nivel secundario donde tenemos nosotros la red, que de acuerdo a la gravedad y a la disponibilidad puede ser Hospital de San Javier u Hospital de Linares, ¿ya? Ellos en algún momento determinado pueden seguir el siguiente nivel, que sería el Hospital Regional de Talca, ¿ya? Pero nosotros como red primaria tenemos estos dos centros de mayor complejidad,
y que pueden resolver el caso del paciente. Pero el SAR resuelve, como es de alta resolución, el máximo de patologías que a veces no son de riesgo vital. Y las de riesgo vital estabiliza y las deriva. Te preguntaba justamente eso, porque si yo estoy con un dolor de cadera hace 3 días, ¿voy al SAR o voy al CEFAM? Lo que deberías hacer por esa patología es una hora de morbilidad en el CEFAM, porque no cataloga ninguna urgencia. ¿Ya? Eso puede ser visto por un médico que se programa una hora. Y eso se trabaja con horas programadas. La diferencia entre nosotros en el CEFAM y el servicio de urgencia es que nosotros trabajamos por agenda y con horas programadas. Yo todos los días tengo una oferta en el CEFAM con todo el equipo de salud, donde en la mañana nosotros tenemos una cantidad determinada de horas para atender morbilidades, que se llama comúnmente, que son cualquier enfermedad que no tiene ninguna gravedad. El dolor de espalda, el resfrío, la congestión, ¿no es cierto? Cosas que en el mundo común y corriente cualquier persona que a lo mejor es de otro sistema de salud pide una hora. Ya, por ejemplo, quien es ISAPRE y está congestionado, resfriado, esa persona en cualquier consulta médica pide una hora y va y lo atiende un médico. En el sistema de FONASA nosotros eso lo entregamos a los CEFAM. Y para eso tenemos una cantidad de horas programadas todos los días para atender ese tipo de situaciones, porque después las agendas se reconvierten a los controles cardiovasculares, salud mental, ¿no es cierto?, salud respiratoria, que son otras patologías que nosotros tratamos y que están dentro de la canasta de prestaciones. Pero sí, eso como dice usted, ese paciente no debiera ir a la urgencia, debiera ser tratado fuera de un servicio de urgencia, porque así ese paciente libera ese espacio que, como dice nuestra enfermera coordinadora, sirve para un paciente que realmente necesita una urgencia. Cari, ¿te puedo hacer una pregunta más en lo personal y en lo emocional? ¿Alguna vez has llegado a llorar de rabia cuando de repente lees en redes sociales que esta gente del SAR me estuvo esperando 10 horas, no me atendió, pasó hasta el gato y yo sigo aquí esperando, bla, 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 Claro. y estoy con un dolor de guata o de cadera, me duele la punta del pie desde hace 3 días y por eso vine. Llorar así, literalmente llorar, no. No, pero te han dado ganas de meter la perra. No, uno le dan como ganas de intervenir más con la población. Ya. En el sentido de realizar más educaciones con la población, trabajar con la población y educar a la gente el por qué tiene que ir a urgencia o no tiene que ir a urgencia. ¿Sabes por qué lo preguntaba? Porque, bueno, como cualquier ciudadano común y corriente, yo también de repente me entretengo en las redes sociales ahí viendo y a veces digo, pucha, a veces los que estamos afuera no entendemos lo que están haciendo ustedes adentro. O sea, lo personal me ha tocado de repente estar hasta 2 horas esperando que me atiendan. He ido con un dolor de guata, he pasado a ¿cómo se llama? La primera etapa de ¿Categorización? Categorización, gracias, Jaime. Ya, y ahí te aguantáis, pues, igual que todo el resto de la gente. Pero hay gente que no tiene esa capacidad, o sea, creen que lo suyo es lo más importante. Y dicen, no, por lo menos están adentro, están comiendo, están de fiesta, están celebrando el Claro. cumpleaños. Yo tengo amigos que trabajan adentro y me dicen, oye, de repente nosotros ni siquiera alcanzamos a almorzar. Es que esa es la realidad, pues hay veces, bueno, como todo trabajo, nosotros tenemos un tiempito que son de 10 a 15 minutos aproximadamente para tomarnos un cafecito, un tecito en la mañana. Tenemos la media hora para poder almorzar, Si te como alcanza. todo funcionario, y como usted bien dice, si es que alcanzamos. Porque muchas veces hay algún paciente en el box de reanimación y ahí tiene que estar todo el equipo concentrado en ese paciente porque es un paciente que está en riesgo vital y puede morir en cualquier minuto. Entonces todo el equipo tiene que estar concentrado en ese paciente y lamentablemente eso obviamente alarga el tiempo de espera porque no tenemos funcionarios para que los puedan atender. Porque primero tenemos que salvar esa vida que está en riesgo para poder atender las que no están en riesgo. Entonces esa es la parte que la gente a veces no entiende. Hoy me ha tocado, mira, yo no sé si está pegado o no, pero de repente me ha tocado que hay una luz roja y encendida y dice algo así como atendiendo una emergencia. Sí. Ese es el box de reanimación que hay un paciente que está, por ejemplo, en un paro cardiorrespiratorio. Entonces están los 2 médicos, están los 2 enfermeros, están los 4 TENS auxiliando a ese paciente que quizás necesita, no sé, alguna compresión torácica, necesita una atención más focalizada solo al paciente, porque está en riesgo vital. Y a propósito, como curiosidad nomás, ustedes los que trabajan en salud deben tener más o menos el dato, más o menos a la mano.
Es muy frecuente que llegue al SAR de Villa Alegre gente con algún tipo de paro cardíaco. ¿De riesgo vital, digamos? ¿Ah? ¿De riesgo vital? Sí, frecuente. está siendo frecuente porque digo, Últimamente sí. o sea, la salud cardíaca en general anda regular, ¿no? Claro, es que tenemos dos diferencias, está el infarto y está el paro cardiorrespiratorio. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el infarto se pueden dar muchas veces porque es una falla que se está generando a nivel cardíaco, pero el paro ya se para el corazón, ya no bombea. El infarto, el corazón aún bombea, pero se nota que hay según el electro, hay un déficit, entonces hay que tratarlo con medicación, obviamente con todo lo que significa el tratamiento del infarto. Y tenemos un tiempo estimado para poder tratarlo y poder derivar quizás al paciente a otro centro, como decía don Jaime, ya sea Linares o San Javier, depende de la gravedad. Ya, o sea, para ir entendiendo, un infarto va bien complicado, pero con un paro cardiorrespiratorio ya le estás presentando tu carnet de identidad a San Pedro. Sí. Y pasa, sí. pasa directo. Ahí pasa Cuando llega un paciente directo. en esas condiciones, pasa directo. Después se realizan los trámites administrativos. Ese paciente no requiere tiempo de espera, requiere atención inmediata. Inmediata. Por eso, en ese sentido, como dice nuestra enfermera, y para reforzarlo, efectivamente, eso hace que todo el sistema se aboque a la atención y salvar la vida, que en ese momento, si no se hace nada, esa persona va a morir sí o sí. Oye, pero si está este tema del selector que muchas veces es terriblemente cuestionado, o sea, nadie lo cuestiona, o sea, nadie dice, no, es culpa del selector, o sea, dicen, no me quieren atender, no. Claro. O sea, ¿cómo determinan ustedes que ya ese cristiano o esa cristiana está casi listo para irse al otro lado? O sea, ¿quién es el primero que dice, viene mal, para adentro, claro. ¿no? La persona que está ahí tomando los datos. No, cuando la persona le toma el datito, cuando la persona viene con un paro, obviamente ya viene entregado. Viene ya en un estado que ni siquiera está consciente, o sea, está entregado, como dice usted. Entonces la otra persona queda ingresando, mientras él nos dice, no reacciona, que siempre pasa eso, y se pasa de manera inmediata al reo, ¿ya? Y en el selector de demanda, que es donde se realiza la categorización, que tenemos 5 niveles de categorización, es donde hay un enfermero, porque ahora se tomó la medida de que solamente el enfermero realice esa categorización, ¿ya? Por un tema de que sea algo más exacto, y si ellos ven alguna anomalía, puedan pasarlo de manera inmediata y no tengamos este lapso que quizás nos realice una categorización que no corresponde, ¿ya? Entonces, netamente, el selector el que nos deriva si es C1, C2, C3, C4 o C5. Y ahí va a depender el tiempo de espera también que tiene que la persona estar esperando afuera. Y ahí es donde hay que armarse paciencia y entender que si a uno lo echaron para atrás, no es porque las tengan malas, no, sino porque hay otro que está más jodido que uno. Sí. Es netamente por cómo viene la persona con sus signos y síntomas. Ya, o sea, siempre hay uno que está más grave, o sea, hay que armarse paciencia. Exacto. O sea, pero también hay un poco de mal uso, tal vez del SAR, de repente, te ponía como ejemplo, haciendo casi una broma. Oye, me duele la cadera hace 3 días, tengo una urgencia, eso no es una urgencia. No, en estricto rigor no. Y efectivamente nosotros también los retroalimentamos con información de los servicios estadísticos de estos servicios de urgencia. Y nosotros una vez al año generalmente, con los referentes del servicio de salud, los contamos para analizar todo tipo de consultas que hubieron en un periodo determinado. Por ejemplo, año 2024, se analizan generalmente los primeros meses del año 2025. Y ahí vemos nosotros un porcentaje de cuántas patologías realmente fueron de urgencia y cuántas patologías no fueron catalogadas de urgencia. Y ahí es donde yo también refuerzo de que como población usuaria, como persona, tengamos un poquito más de conciencia de tener un uso racional y de darle un buen uso a los servicios de urgencia. El año pasado, si no me equivoco, Catherine me puede corregir si me equivoco, pero teníamos un 90% más o menos de consultas que no fueron urgencias, ¿ya? Que podrían haber sido atendidas con las horas de morbilidad que tenemos en CESMAR. Oye, Jaime, pero ahí sácame una duda. Si la gente termina yendo finalmente al SAR, que está pensado para otra cosa, ¿es que al CEFAM le faltan horas? No, ¿Te corto? No necesariamente. ¿Te sobran horas de repente? No es que me sobren. ¿O estás ahí topadito? No es que me sobren, pero ¿Cuánto tienes que esperar, por ejemplo, si ya el mismo ejemplo que te puse, ya ando con dolor de cadera?
¿Cuánto tiempo voy a esperar más o menos como promedio para que me atienda un médico? Nosotros más o menos en el CESFAM tenemos un estándar mínimo de oferta de 45 horas todos los días para ver ese tipo de condiciones o de morbilidad. Sí, pero te hablo de la lista de espera, o sea, es muy largo, ¿no? ¿Cuánto calculas tú más o menos que de...? No, pues si se atiende el mismo día. Las horas se dan para el día. Se dan para el día. Yo tengo una oferta para ese día. ¿Ya? Y a eso también hay que sumarle de que nosotros también tenemos una oferta que se extiende más allá del horario laboral normal, porque tenemos la famosa extensión horaria. La extensión horaria parte de las 5 de la tarde hasta las 20 horas y atiende también personas que requieren ese tipo de consultas que la que hacías mención, el dolor de cadera, el dolor de cabeza, el lumbago, el resfriado, toda esa patología que no requiere ni presenta riesgo vital. Y eso nosotros también le tenemos una oferta para aquellas personas que, por ejemplo, por horario laboral no pueden estar dentro de ese horario que nosotros funcionamos. Tenemos una oferta también hasta las 20 horas. Yo no tenía idea. Esa se llama extensión horaria. Y a eso también el Servicio de Salud, a través de las normas ministeriales, durante la campaña de invierno, también nos dan unas horas con médicos para que podamos suplir aquellas necesidades cuando hay pic de enfermedades respiratorias. Todos los años llegan algunas horas también que complementan, ¿ya?, esas atenciones que nosotros damos fuera del horario. Que el horario de nosotros, en Villa Alegre, es de lunes a jueves, de las 8 de la mañana, el CEFAM me refiero, de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y los días viernes, de las 8 de la mañana hasta las 16 horas. ¿Ya? Oye, Luis, yo como soy villalegrino, y lo he dicho infinidad de veces, las veces que me tocó ir a urgencia, antiguamente, en urgencia del CEFAM no había médico. O sea, pucha, ¿quién no pasó alguna vez por las manos de don Luis Alegría? ¿Ah? Don Luis Alegría, excelente profesional y con una amabilidad única que lo ha caracterizado y querido por medio mundo justamente porque, pucha, me atendió cachito. Sí, claro. Pero también de repente las cosas van cambiando y sin desvalorizar el tremendo trabajo de Luis y todos los paramédicos. ¿La urgencia CEFAM tiene médicos también o está a cargo de enfermeros, paramédicos? A ver, nosotros como urgencia no funcionamos en CEFAM. ¿Ya? Nosotros funcionamos con una agenda, como le decía. Ya, perdón, verdad que urgencia se fue perfecto. Sí, ya. Sí. Nosotros funcionamos con agenda. Ya. Y dentro de esa agenda tenemos horas para morbilidades, que le llamamos nosotros, Ya. que son las patologías que acabo de decir hace poco, instantes atrás. Pero efectivamente, años anteriores, los servicios de urgencia no estaban tan regulados como hoy. ¿Ya? Hoy estamos en un proceso totalmente distinto y con el tema de modernización del sistema de salud, todos los centros de salud hoy día estamos adscritos a un plan de mejora continua como es la acreditación. Y obviamente ahí cambia todos los parámetros que nosotros conocimos. Que antes, por ejemplo, no sé, un test con los conocimientos en urgencia, administraba medicamentos, cuando no estaban los médicos, todo eso. Hoy día eso es inviable, no se puede hacer, ¿ya? Y por eso que contamos, por ejemplo, con médicos todos los días, porque según las nuevas normativas y el Código Sanitario y la reglamentación legal en Chile, quien puede indicar medicamentos legalmente son los facultativos médicos. Y dentro de la administración hay ciertos medicamentos según la vía en que lo van a administrar profesionales del área de enfermería, como son los enfermeros, o van a ser los TENS. Depende de la vía de administración que quede indicada por el médico. Entonces, ante esas condiciones, hoy es inviable que un servicio de urgencia esté sin médico, por ejemplo, ¿ya? Porque las indicaciones hoy día no lo permiten. Katy, tú con este caballero se arrancaron de clase. Venían contando. ¿Qué estaban preparando? ¿Qué estaban justamente, ¿a qué curso estaban asistiendo? Al curso CAPREA, que es un curso obligatorio que exige a los funcionarios que trabajan en el ámbito de urgencia. Es un curso prehospitalario, ya de atención primaria. ¿Eso qué significa? Eso, que es un curso prehospitalario, que es lo que hay que hacer antes de llegar, por ejemplo, al servicio de hospitalización. Eso significa. Los cursos CAPREA sí, o sea, pero es para los que no cachamos una en términos médicos. No, ahí enseñan, por ejemplo, para hablarlo así como en términos más generales, ¿sí? Enseñan a ver electrocardiografía, enseñan a ver lo que es, por ejemplo, desastres, enseñan a cómo actuar frente, por ejemplo, un terremoto,
las medidas que tiene que tener uno de precaución, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el bienestar del paciente en un ámbito prehospitalario, fuera del hospital. Primeros auxilios, cómo, por ejemplo, estabilizar al paciente, cómo ponerle un cuello ortopédico, todas esas cosas que a veces son necesarias, por ejemplo, una persona infartada que en la plaza, cómo actuar uno como frente a una situación así. En el fondo el CAPREA es un curso avanzado de atención prehospitalaria. Sí. Prehospitalaria. ¿Ya? O sea, y prehospitalaria significa antes de que llegue a un centro asistencial. Es pre. Y obviamente esas medidas a los operadores como nosotros se los enseña a que tomemos todas las medidas para que nosotros obviamente no los podamos convertir en una víctima más. Obviamente es lo primero que tenemos que ver, evaluar la escena, el sitio del suceso o el sitio donde está ocurriendo la catástrofe y tomar todas las medidas para que esa víctima que ya es víctima no se vuelva a realizar procesos que agraven más su condición. La finalidad de esto es que ese paciente pueda tener un pronóstico de acuerdo a la primera intervención que le hizo, que sea más favorable. Ayuda a mejorar, porque si yo encuentro un paciente, como dice acá la enfermera, que por un desastre le cayó un objeto y le produjo un paro, y no respira, ¿no es cierto? No está ni la vía aérea ni la vía circulatoria funcionando, no hay pulso, no hay respiración. Y si yo me encuentro en esa escena, veo que no hay cables, no hay nada, evalúo la escena, y si yo empiezo a hacerle solo compresiones, mejoro inmediatamente el pronóstico de ese paciente. De sobrevida. Sí. La sobrevida va a ser mucho mayor. En eso se tiene que preparar toda la gente que trabaja en los servicios de urgencia. O sea, ustedes están en perfeccionamiento constante, ¿no? Sí, No es con lo que siempre. salieron de la universidad, o sea, No. eso fue como la empezadita, ¿no? No, es que siempre uno cuando sale de la universidad le enseñan, yo creo que lo básico, porque cuando uno ya vive el mundo del trabajo y se enfrenta a diferentes realidades y diferentes experiencias, uno va tomando otros conocimientos a medida que va pasando el tiempo que lo van perfeccionando. Yo creo que la misma vida uno lo perfecciona. Yo creo que la formación de pregrado, yo creo que, no sé, en el área de enfermería, yo también soy enfermero y en el área de, y yo creo que en todas las áreas de algunas profesiones, uno sale con un conocimiento base. O sea, la experiencia es el Pero maestro. Sí. obviamente, salud es unas prestaciones muy dinámicas. Van cambiando mucho porque hoy día la tecnología y la ciencia es muy, digámoslo en un término sencillo, avanza muy rápido. Entonces, por ejemplo, no sé, yo cuando trabajaba bien en los servicios de urgencia, nosotros en los paros cardíacos utilizamos lo que hoy día Katy a lo mejor ni siquiera conoció, ¿ya? Y había que sacar las unidades y calcularlas, y hoy día no, viene todo el medicamento anticoagulante, ¿no es cierto?, listo, preparado, porque eso es muy dinámico, la ciencia ha cambiado, la farmacología cambia, las indicaciones cambian, y por eso es que cada vez uno, los que trabajamos en el área, tenemos que estarlos constantemente preparando y capacitando porque esto no es estático, es muy dinámico. Entonces la farmacología, los procedimientos y las condiciones siempre son muy, muy cambiantes y para eso obviamente requerimos capacitaciones constantes para estar lo más al día posible con lo que es la vanguardia de las atenciones, tanto farmacológicas como de procedimientos. Jaime, quedan un par de minutos, pero antes que tengo que aprovechar de hacer la pregunta y salir arrancando porque me vaya a pegar. El SAR originalmente estaba pensado de atención 24 horas fines de semana y noches durante la semana. Por efecto de la pandemia se cambió el funcionamiento del SAR de Villalegre. El municipio entiendo que está poniendo recursos personales porque el Servicio de Salud del Maule no ha aumentado los recursos para que funcione 24 horas. Se ha dicho que están muy al límite en los recursos. ¿Hasta cuándo, por lo menos, sabes tú que el SAR sigue funcionando 24 horas en Villalegre? Indistinto de que más adelante se logre de alguna manera prolongar este servicio que ya se convirtió en una necesidad no solamente para la comuna. Mira, yo voy a ser súper honesto, yo es una información que como director del CERFAN no manejo. ¿Ya? Lo que yo sí puedo asegurar es que el día de hoy el SAR está trabajando 24/7. Y en ese sentido, esa es la información que yo responsablemente como director y con la enfermera coordinadora del SAR puedo entregar. Como director y como enfermera coordinadora nosotros tenemos ciertas atribuciones en el ámbito clínico para que esto funcione, ¿ya? Hay otras autoridades que toman decisiones que están a otro nivel. Por lo tanto, yo sería muy irresponsable en entregar una declaración con respecto a la pregunta
porque yo no manejo esa información, no está al nivel nuestro, por lo tanto, lo que nosotros podemos decir responsablemente es que hoy día nosotros tenemos un SAR en Villalegre trabajando 24/7, ¿ya? El día que a lo mejor esta atención 24/7 cambie, no vamos a ser nosotros los que tengamos que entregar esa información. Lo más probable es que sean las autoridades que están a un nivel de la administración más elevado, junto con las autoridades de salud regional. Lo más probable es que sea así, me lo imagino, ¿ya? Bueno, eso va a ser entonces por resorte del alcalde en definitiva, que si se ve, no creo que el alcalde de Palma quiera cerrarlo, pero si se ve obligado, porque esto se hizo de manera frente a una urgencia para el servicio de urgencia, pero se ha mantenido el tiempo y se ha convertido como en el hospital. En nuestro hospital. En el hospital. Claro, por eso lo que yo siempre, y acabo de mencionar, lo que yo puedo decir fehacientemente es que nosotros estamos trabajando 24/7. Hasta donde les digan van a seguir. Sí. Exacto. Exactamente. Chicos, nos quedan un par de minutos. Me hubiese gustado haber conversado más del SAR porque el tema es apasionante, todo lo que significa y todo lo que ha significado para muchas personas, la gran salvada en algún momento de tener este servicio. ¿Algún mensaje para los usuarios? De repente, ¿qué se enojan? Todo que tiene que estar ahí yo lo único lidiando con ellos. que les digo siempre a los usuarios y cuando he tenido la oportunidad de hacer educaciones es que empiecen a conocer un poco el funcionamiento del SAR, entiendan la categorización, que nosotros siempre vamos a estar abiertos al diálogo para darle la explicación que ellos quizás quieren escuchar y siempre obviamente vamos a estar ahí dispuestos para atenderlos, eso nunca se les va a negar. Lo que sí les pido es un poquito de paciencia y tolerancia también al momento de llegar y la empatía que a veces tenemos que practicar entre nosotros mismos porque hay pacientes que adentro no están bien. Entonces la persona que está afuera a veces tiene que entender ese dolor ajeno por sobre su dolor. Entonces es un poquito difícil, pero se puede. Entonces yo lo único que les pido a los usuarios siempre es paciencia, que no se les va a negar la atención, pero siempre un poquito de paciencia porque los funcionarios adentro de verdad son un 7 y andan corriendo. Así que... Mi dolor de cadera es el más importante, don Jaime. Que no me vengan con cosas. Yo voy primero. Pero de todas maneras, la verdad que si me duele el dolor, si me duele la cadera y te das cuenta. O sea, tampoco es automedicarse, ¿no? Si de repente te das cuenta que no te voy a morir por dolor de cadera, ¿dónde hay que ir a pedir hora para que lo atienda un médico en el CEFAM? La verdad que yo también quería un poquito reforzar lo que decía Catherine, porque yo recibo bastante pacientes que quedan disconformes a veces con la atención del SAR y quieren hablar porque el SAR depende administrativamente y técnicamente de la dirección del CEFAM. Y me llegan a reclamar y bastante molesto a veces porque no atendieron a un adulto mayor, no atendieron a un niño. Y la verdad es que los servicios de urgencia, como dice Catherine, atienden por un sistema de categorización, por la urgencia que tenga el paciente. No tiene ley preferencial, ni para el niñito con trastorno de aspecto autista, ni para los menores de 5 años, ni para los adultos mayores. Porque si hay un niño de 10 años que llega con una convulsión y está en riesgo vital, ese niño va a pasar por sobre un adulto mayor que esté con un resfrío bastante complicado. Pero ese resfrío es manejable. El otro niño, aunque sea de 10 años, en ese momento tiene riesgo vital y él va a pasar primero porque los servicios de urgencia, y eso lo quiero aprovechar esta instancia que la comunidad conozca, no atiende por orden de llegada, no atiende por grupos preferenciales de adultos mayores, ni niños menores, ni por la condición que tenga, va a atender exclusivamente por la gravedad que tenga el paciente al momento de consultar. Y esas son normas internacionales que Chile también ha adscrito a la normativa internacional de la urgencia que manejan muchos países por este tema de la categorización que nos permite a nosotros decir quién pasa primero y quién tiene que esperar. Bueno, y de eso fue porque aunque soy amigo del director, me he tenido que mamar hasta 3 horas esperando. Oye, ponme un televisor, Vamos a poner. Ya, no te vamos a poner un poco de humor. No, en serio, ya, pero broma aparte, creo que los villalagrinos tenemos harta suerte finalmente de contar con este servicio. De repente a lo mejor le pedimos más de lo que puede dar, pero caramba que nos ha salvado la campana muchas veces. En mi caso no he llegado todavía infartado, pero finalmente, claro, esperado porque no hay otra alternativa, pero me han atendido muy, pero muy bien y estoy más que agradecido del SAR de Villalegre, así como también del CESFAM.
Katy, no sé si te había visto antes, probablemente capaz que haya hablado contigo, pero soy terriblemente distraído. En todo caso, un gusto. Gracias por contarnos un poquito de tu realidad. Quedan los dos invitados para que hablemos en otra oportunidad más extendido. Un día hablamos muy a lo general. De repente podríamos estar ahí, meternos a los caballos. Los desafíos, ¿qué les parece? Sí, pues yo agradecer el espacio que tú nos entregas para poder entregar esta información a la comunidad. ¿Ya? A través de nuestro director comunal y a través de nuestro alcalde siempre se los pide que tengamos esa cercanía con la comunidad. A veces cuesta, pero estos medios masivos los facilitan esto para poder entregar la educación, para poder entregar cómo nosotros, y los conozcan un poquito, cómo funcionamos, ¿ya? Y por qué funcionamos. Entonces, uno agradece estos espacios que tú nos entregas para poder tener este contacto con los medios masivos de la región que nos permiten entregar esta información y los conozcan un poquito más a nosotros. Por el televisor y en el televisor pones a Canal 30, permanente. Ahí, el selector ahí amarrado con candado, de ahí no lo puedes. Así lo vamos a hacer. Jaime González, director del CEFAM de Villa Alegre, Catherine Contreras, a quien recién tengo el gusto de conocer. Gracias por acompañarnos. Cuando quieran, llegan a su casa. Y gracias por el tremendo servicio que hacen, no solamente para los villalegrenos, sino que para las comunas vecinas como Hierbas Buenas, San Javier, Linares, y también si nos vamos para Maica, yo creo que más de alguno está pasando ahora con un nuevo puente, se viene justamente para el SAR o el CEFAM de Villa Alegre. Fin de semana, va a estar bonito, el domingo, Día del Niño, muchos van a salir a pasear, pero por favor, lo que les pido siempre, no me echen a perder el día domingo y menos del día lunes. Maneje despacito, vaya con cuidado, anda cada tipo manejando y se la encarga. Así que vámonos despacito por la vida, todos contentos, celebremos bien el Día del Niño y no tengamos nada que lamentar el próximo día lunes. Imagínense, a mí me chocaron llegando a mi casa el otro día, y llegamos como a 20 kilómetros por hora y me chocaron. Así que hay que andar con mucho cuidado. Anda mucha gente manejando y tengo mis dudas que todos tienen permiso para manejar. Ya, feliz fin de semana, pásenlo bien, cuídense mucho. Nos vemos el lunes, así que estamos por acá.